Bueno, muy buenos días para todos los participantes de este webinar. Les agradezco inicialmente por su asistencia. Eh, queremos hoy hablarles un poco de lo que es el Internet de las Cosas para aplicaciones en sistemas solares. Al final, bueno, vamos a partir la charla en tres partes. Esperamos que inicialmente hagamos una introducción, luego David nos estará contando desde su experiencia en las diferentes empresas que ha gerenciado y en los proyectos en los que ha participado. Nos estará contando experiencias que ha tenido en el dimensionamiento de los proyectos, en la parte de montaje y en la parte ya de operación y mantenimiento. Entonces, varios problemas que ha enfrentado y cómo el Internet de las Cosas le ha ayudado y puede ayudarle a mejorar en esa implementación. Finalmente, estaremos dejando un espacio de 10 minutos para hacer preguntas. Les agradecería mucho que si se van presentando dudas en el momento de la charla por el chat, las pueden ir haciendo y también que lo hagan con el correo electrónico. Así, si son demasiadas las preguntas que se generan, vamos a poder darle una respuesta oportuna a ellas, ya sea a su correo electrónico o ojalá a su número personal. La idea es que podamos tener una interacción similar a, como les dice la invitación ahorita, que tengamos un canal directo de comunicación en donde podamos asesorarlos y resolver las dudas que tengan ustedes al respecto. ¿Listo? Bueno, entonces les hago una introducción, comencemos ahora sí en materia, y es que en los proyectos, digamos que los proyectos solares comienzan claramente con una etapa comercial en la que se tiene que dimensionar un proyecto que a, yo voy a venderle a un cliente específico, ya sea una persona natural, ya sea una compañía, para yo hacer un correcto dimensionamiento de ese proyecto en muchos de los mercados que tenemos, pues yo debo de asegurarme de varias cosas. Primero, obviamente que el proyecto funcione correctamente, pero regulatoriamente es muy importante yo hacer un correcto dimensionamiento del proyecto. Puedo tener un techo completamente lleno de paneles solares y él estarme entregando energía. Ya David enseguida nos cuenta unos casos específicos en los que eso puede pasar, pero imagínense un escenario en el que yo, por ejemplo, entregue energía a la red. Hay unos mercados que son muy regulados en los que no es viable entregar energía si yo no tengo unos permisos específicos. Entonces yo tengo que dimensionar los proyectos para, por ejemplo, no entregar energía a la red, sino que toda la energía producida por nuestro sistema solar sea autoconsumida por el cliente pues que está instalando este proyecto. Hay otros problemas, otras problemáticas, como por ejemplo que un panel no esté produciendo la cantidad de energía esperada. Entonces, tienes que hacer un diagnóstico de por qué esa energía no se está produciendo como se espera. Entonces, pueden haber diferentes cosas, como por ejemplo la temperatura ambiente, la temperatura que tenga en el panel, la humedad relativa que haya en el ambiente, otras variables que se pueden medir también ya en la parte de energía, en la parte energética, que me van a permitir a mí hacer inicialmente una buena estructuración del proyecto, pero también poder llevar un seguimiento que dependiendo de cómo se haga la adquisición por parte del cliente, ya sea por un contrato de venta de energía, ya sea porque el cliente me compró el producto y yo le estoy entregando a él una garantía de que esto le debe de funcionar en un tiempo específico, o porque, por ejemplo, también le puedo arrendar al cliente el sistema. Entonces, cada uno de los contratos que yo genere con el cliente, pues me van a requerir a mí unas acciones específicas al inicio, durante y al final del proyecto. Entonces, ¿qué se debe garantizar? Que el sistema opere para lo que es.
¿qué es? Generar energía y que la gente la pueda consumir. Pero entonces yo tengo que estar mirando, porque el sistema es algo que necesita mantenimiento o por una sombra que se pose sobre los paneles solares. Entonces, se tiene que hacer un seguimiento y para eso existen el Internet de las cosas. Me permite monitorear variables como la temperatura y humedad ambiente, como la generación de los paneles, o en sistemas, por ejemplo, como son los aires acondicionados solares, pues yo puedo también monitorear, por ejemplo, qué tanto uso está teniendo un aire conectado a unos paneles solares. Por ejemplo, disminuir el consumo que este está teniendo para que si tengo, por ejemplo, un sistema de baterías, pues la batería me dure mucho más en el tiempo. Entonces, estas problemáticas que hemos encontrado en algunos de nuestros proyectos, que David ha enfrentado en sus proyectos, vamos a estarlas discutiendo en este espacio. Entonces, les repito nuevamente, si tienen preguntas al respecto, les agradezco, las puedan dejar en el chat y al final estaremos dando durante 10 minutos respuesta a las que alcancemos y a las que no, les estaremos dando respuesta al correo electrónico que esté en conjunto con la pregunta. Entonces, ahora le voy a dar espacio al ingeniero David para que nos comparta su experiencia, para que nos comparta todo eso que le ha pasado en los diferentes proyectos que ha realizado. Entonces, ahora le doy el paso a David. David, te dejo la presentación ya en este momento habilitada. Entonces, estamos entendiendo que tenemos varias etapas en la energía solar, en la operación, en la puesta en marcha y en el manejo a hacer al momento de hacer un sistema, cuáles yo debo monitorear para tener una mejor producción de energía, un mejor control sobre el sistema. Listo. Entonces, desde la problemática, pues lo primero que yo tengo que saber es si voy a vender excedentes o entregar energía a la red. Necesitaremos caracterizar el perfil de demanda del cliente. Tenemos que saber cómo nos afecta la temperatura ambiente de los sistemas. Saber si están después de operando correctamente, programando mantenimientos preventivos y correctivos y realizando los cambios o las configuraciones sin necesidad de estar en el sitio. Entonces lo primero que tengo que hacer es entender qué me dice la resolución 030 de la CREC para saber cómo va a ser mi caracterización de demanda. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la caracterización de demanda? Tengo que saber exactamente el cliente cómo está consumiendo energía desde el sistema fotovoltaico, consumiendo el cliente, en qué momentos, a qué horas y de qué forma los está consumiendo. Entonces, como podemos ver en la primera gráfica, yo tengo un total de consumo de 260 kilovatios hora. Pero están divididos en 3 partes del día. Uno que será en la madrugada, después de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, los 57 que estarán dados en el transcurso del día y 140 kilovatios hora que están dados en el transcurso de la noche. Entonces, la primera gráfica que yo tengo que establecer es la gráfica verde. Esa gráfica me la da un sistema de monitoreo de energía de la edificación como tal y estableceré esta gráfica para saber sobre esta gráfica dónde puedo ubicar yo mi sistema fotovoltaico. ¿Por qué se hace esto? Porque si yo tengo una producción mayor de energía solar, los valores a los cuales el operador de red me va a reconocer en el tema económico, el valor de este kilovatio hora cambiará. Entonces, como les decía, yo tengo un primer escenario, la gráfica amarilla o la sombra amarilla me representa un sistema de generación de energía solar que genere 57 kilovatios hora y serán consumidos directamente por la edificación, es decir, el kilovatio hora que me están vendiendo, lo cual representaría un ahorro 1 a 1. En la segunda gráfica, yo creo un sistema fotovoltaico que sobrepase la línea de demanda verde que me llevará. Entonces, en la segunda gráfica, yo puedo obtener un sistema de generación solar que esté por encima
de la demanda de energía de la casa. ¿Esto qué quiere decir? Los 124 kilovatios hora van a ser consumidos directamente por la edificación y los 146 kilovatios hora restantes van a ser vendidos a la red. Esos 146 kilovatios hora me los van a pagar a un valor diferente que los que me pagaron como si fueran los 57 de la imagen inicial. A esto le tendré que restar el tipo de comercialización y algún otro componente que la resolución 030 me establece. ¿Qué quiero hacer énfasis? Quiero hacer énfasis que si yo no tengo cómo se comportaba la energía, me permita darle una certeza al cliente sobre los valores que le vamos a ofertar. Bueno, continuando, ya después de que yo realicé una primera etapa, que es establecer el perfil de demanda del cliente, puse un sistema de generación fotovoltaica que se mezclaba directamente con el perfil de demanda del cliente. Yo tengo que saber si estamos generando la energía que le prometimos al cliente. Entonces, para eso, también tengo que utilizar un sistema de monitoreo donde pueda establecer con toda certeza qué está pasando con el sistema y con cada uno de los módulos. Entonces, para eso tengo que entrar y ver si el sistema está conectado bajo microinversores o está conectado bajo inversores centralizados. Una conexión con microinversores es la que vemos en este momento en pantalla, que es una conexión que se hace en paralelo y yo puedo rastrear en tiempo real la producción de cada uno de los módulos que yo tenga instalados. En este caso, pues me doy cuenta que todos están balanceados a 141, 142 vatios de potencia pico instantánea que están entregando, pero tengo un panel que está entregando 11 vatios. Instantáneamente sé y mi mantenimiento se va a panel por panel, sino lo que es uno de los beneficios de realizar las conexiones en paralelo, ya que me permiten pues un mejor mantenimiento y tener un resultado total de la cadena que tengamos instalada. Aquí en esta cadena yo voy a ver, pues digamos, de la sumatoria de todos los paneles. Aquí la gráfica no nos ayuda mucho, pero tengo un total de producción de energía en el día de 7 kilovatios hora. Entonces, perdón, hay alguien con el micrófono abierto, si me ayuda, por favor. Entonces, yo lo que hago en un sistema de conexión en serie es rastrear o monitorear a la salida de la serie. Como les indicaba, en este sistema tenemos la serie establecida por los módulos que vemos y tenemos un total de 7 kilovatios hora. Es más complicado en el sentido de que no voy a tener tanto detalle, pero igual con los sistemas de monitoreo también puede controlar desde los estimados de producción de energía que teníamos los diseños iniciales fotovoltaicos. Bueno, ¿qué más beneficios tenemos al tener el control remoto? Pues que gracias a la información muchas veces tenemos configuración remota. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo en algunos equipos o desde algunos sistemas de monitoreo abrir las bandas o prender, hacer un on-off al sistema. En dado caso que yo tenga un mantenimiento, puedo desde la parte remota apagar o prender. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos donde podemos controlar y ver cuáles son las variables eléctricas que están fallando y por qué los inversores no se están sincronizando a la red. Entonces, tener las variables eléctricas controladas, leídas y desde el Internet de las cosas, poder analizar estas variables va a ser, pues para mí, un control total de todo el sistema fotovoltaico. Aparte de tener controlada la producción de energía, que será en últimas lo que el cliente o yo como dueño del sistema necesito estar controlando de que esté en correcto funcionamiento. Bueno, otro tema muy importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de seguridad. Cuando yo tengo algún daño en el sistema y yo tengo monitoreo y control remoto del sistema, puedo desconectar el sistema de forma remota. Puedo hacer una desconexión por daños en su momento. De hecho,
cuando yo entro a la legislación, me piden que los sistemas tienen un tiempo máximo de salir del circuito en dado caso que se presente una falla eléctrica. Entonces, para nosotros es muy importante tener en cuenta todas estas variables de sobretensión, cortocircuito, sobrecarga, programar para que el sistema tenga la facilidad de desconectarse en el momento que sea necesario. Bueno, hay una variable muy importante que es la temperatura y desde la parte técnica, ¿cómo hago yo para controlar la temperatura y saber si yo tengo en tiempo real pérdidas por temperatura o realmente mis pérdidas se dan por condiciones de ensuciamiento o de sombras en los sistemas? Entonces, para calcularlo, lo primero que yo tengo que ver es establecer los parámetros iniciales que estamos, o se calculan los STC, que son los Standard Condition, que vienen con las fichas técnicas de los módulos como tal, donde me dicen que operarán a 1000 vatios por metro cuadrado y a una temperatura de 25 grados. Así se estudian, o la ficha técnica dice que las condiciones ideales serían estos dos datos. También me dice que la temperatura de la célula o de la celda solar estará 25 grados por encima de la temperatura ambiente. Estos son promedios que se han establecido. Entonces yo tengo que pues ver varios conceptos. Uno será el TONC, que será la temperatura de la célula, que es el que les decía, que será 25 grados por encima de la temperatura ambiente. Tengo que entender un coeficiente de temperatura por potencia. Tengo que entender el coeficiente de temperatura VOC y el VOC como tal, que será el voltaje de circuito abierto que tiene la tensión de salida de cada uno de los módulos. Ahorita con el ejemplo práctico que vamos a ver entenderemos estos conceptos. Las diapositivas y las memorias del webinar, pues ya las tendrán ustedes al alcance para que puedan tener todos estos datos a la mano. Entonces, en el ejemplo vemos que hay un día de verano donde tenemos que es el mediodía, donde tenemos una irradiancia puntual de 800 vatios, tenemos una temperatura exterior de 40 grados centígrados, y pues que tenemos que las temperaturas de la célula estará en... pues la fórmula es que la temperatura de la célula está igual a la temperatura ambiente por la radiación en sitio, y todo esto multiplicado por el TONC menos 20 grados y dividido los 800 vatios de irradiancia. Entonces ya pasando los datos por la fórmula, lo que tengo es que la temperatura de trabajo de las células, es decir, de cada celda, es 40 grados centígrados, porque son los 25 grados del STC más los 25, más los 20 grados, estos son la temperatura ambiente, perdón, perdona que ahí me enredé un poquito. Entonces tengo los 40 grados, que son la temperatura exterior, más los 800 vatios de irradiancia que tengo por metro cuadrado. Y esto lo multiplico por los 45 grados del TONC, que está dado por la suma de los 25 grados iniciales que les contaba en el STC, menos los 20 grados dividido los 800 vatios de radiación. Esto es una fórmula matemática, lo cual me da que la temperatura de operación de la célula es de 65 grados centígrados. Entonces, como yo tengo que saber cuáles son las condiciones estándar de medida y cuál es la variación por temperatura, me dice que tenemos una variación de 40 grados sobre las condiciones estándar. Entonces, voy a la ficha técnica de cada uno de los módulos. Suponiendo, o en promedio, el VOC tiene un 0.33 de pérdida, 0.33% de pérdida por cada grado que tenga de temperatura en la operación de la célula. Esto quiere decir que 0.33 por los 40 grados centígrados me va a decir que por cada voltio voy a perder 0.132 voltios por temperatura. Y en VOC, en el voltaje de corriente abierta, me dice que el VOC del panel es de 45.6 voltios. Y si eso lo multiplico por la pérdida por cada voltio, quiere decir que al final en el total de pérdidas tendré 6.01 voltios por cada módulo solar que tenga instalado, ¿vale? Entonces, pues esta es el ejemplo de cómo tengo yo en cuenta la variable por temperatura, y ya desde
en los sistemas de monitoreo yo puedo saber cuál es la temperatura de operación de cada célula. Entonces esto ya es mucho más fácil llevarlo a la práctica porque voy a poder saber exactamente cuál es la operación de cada uno de mis módulos solares como tal. De mi parte, Diego, te doy la palabra. Yo quedo también atento para resolver las inquietudes que tengan. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora quiero hacerles una presentación de diferentes herramientas que digamos que ya desde Intelmotics nosotros hemos venido usando en diferentes proyectos para hacer todos estos y aprovechar todos estos beneficios que nos permite el Internet de las cosas. Entonces, bueno, quiero contarles rápidamente qué herramientas usamos nosotros en compañía de nuestros aliados como David, que pertenece a la empresa Genex, para optimizar tanto el dimensionamiento como el mantenimiento de operación de sus proyectos. Entonces, nuestra marca se llama Helo, nuestra empresa se llama Intelmotics. Nosotros buscamos mejorar la rentabilidad de las empresas, de nuestros clientes, a través de un sistema de gestión de recursos energéticos que tiene diferentes beneficios y ya les voy a mostrar cómo atacamos esas problemáticas. Entonces, hacemos y buscamos disminuir el mantenimiento en los sistemas solares, buscamos que se pueda monitorear de forma remota la temperatura y la humedad en donde esté instalado el proyecto, medición de consumo energético. Tenemos también una forma de hacer control de una forma centralizada. Ustedes pudieran, por ejemplo, tener 5, 10, 15 clientes y tener monitoreados desde su dashboard cada uno de esos clientes, o pudieran tener control también sobre lo que ellos hacen. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un proyecto tipo ESCO, un proyecto en el que el cliente les paga a ustedes, por ejemplo, por la generación de energía y el cliente no hizo un pago de esa energía, pues se va a poder hacer una desconexión remota, por ejemplo. Vamos a poder entregar indicadores y vamos a poder entregar alertas. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? A través de una plataforma y de unos equipos electrónicos, Internet de las cosas, como les decía, los cuales se conectan a través de comunicación, ya sea Wi-Fi o usando pues otros métodos. ¿Qué ventaja tiene esto? Que es un sistema de fácil instalación, que es multiplataforma, es decir, yo lo puedo usar desde mi computador, lo puedo usar desde mi celular, desde mi tablet, y que son Wi-Fi. Es algo muy bueno, por ejemplo, para el tema de monitoreo de consumo. Entonces, yo le vendí al cliente un proyecto en el que le dije, venga, es que estos paneles le van a generar tanta energía. Entonces, fíjense, algo muy importante y es, una vez que está operando, yo puedo saber cuánta energía se generó. Por ejemplo, acá vemos una curva en la que él me dice desde la primera hora hasta el final, cómo fue la generación. Por ejemplo, acá sería de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Y algo muy importante y es que me muestra a cuántos kilovatios hora eso equivale. Entonces, algo muy bueno es que es un sistema de súper fácil instalación. Yo únicamente uso 3 CTs y con esos 3 CTs puedo monitorear la corriente y hacemos un cálculo de la energía, de la potencia y la energía generada o consumida en el sistema solar para darle al cliente esa. Primero, hacer internamente en cada uno de sus negocios un dimensionamiento correcto del proyecto. Y segundo, para darle la tranquilidad al cliente de que lo que yo le prometí es lo que él espera y es lo que se está generando. Entonces acá vemos, por ejemplo, acá en nuestra oficina nosotros tenemos un sistema solar, el cual empieza a generar pues alrededor de las 6 de la mañana y vemos cómo se va viendo la potencia de generación de este sistema. Simplemente tenemos dos paneles de 320 vatios con un microinversor. Lo que hacemos acá es
simplemente monitorear a la salida del microinversor cuánta energía se está generando. Pero no solo nos quedamos ahí, tenemos un sistema de medición avanzada en el cual ya no solamente monitoreamos potencia y energía, sino que nos vamos a monitorear un poco más de variables. Entonces tenemos un medidor bidireccional, el cual se puede conectar a la parte de generación y yo saber, por ejemplo, a qué voltaje están produciendo a la salida, qué corriente, qué potencia, puedo saber la energía activa y reactiva, tanto importada como exportada, la frecuencia que está manejando esa onda que se está produciendo y, por ejemplo, también la distorsión armónica que se está produciendo en la red. Entonces acá ya pues con cada uno ampliaremos un poco más en detalle. Si quieren conocer un poco más de ellos, está acá toda la información técnica de estos equipos, pero acá les hago pues una introducción. Tenemos un módulo que se llama es una caja de medición, la cual integra uno de estos equipos internamente y lo que hacemos es que les proveemos un maletín en el que va un medidor ya sea de medición directa o de medición indirecta internamente, en el cual simplemente el maletín se lleva hasta el lugar, el maletín ya tiene conexión a la red, ya se puede conectar por medio de Wi-Fi a la red que tenga alrededor con una instalación muy fácil. Simplemente yo hago la conexión eléctrica y dependiendo si es directa o indirecta, la medida que se esté realizando, pues yo le agrego un CT acá o una bobina para hacer la medición de corriente. Entonces acá, por ejemplo, en este tenemos una gráfica de energía activa en un cliente. Acá esta es la forma en la que él consumía, por ejemplo, su energía. Vemos que hay días en los que hay consumo, hay días en los que no hay. Una variable que David mencionaba ahorita que era muy importante es el tema de monitoreo de temperatura, tanto en los paneles directamente en la superficie como el ambiente. Entonces, tenemos una línea de temperatura en la cual, por ejemplo, con este equipo podemos monitorear temperatura y humedad ambiente. Nosotros acá, al lado de los paneles, no en contacto directo, estamos monitoreando en tiempo real la humedad y la temperatura. Entonces eso nos permitirá a nosotros, por ejemplo, que cruzar en el tiempo qué pasó en un momento de baja generación versus la temperatura o la humedad, ya sea ambiente o ya sea de la superficie del panel solar. Algo muy importante y es que este dispositivo en la plataforma tiene tiene un módulo de alertas, entonces yo puedo programar que si la temperatura del panel supera una temperatura específica, yo genere una alerta para que se haga una revisión en el panel solar y pues no vaya a generar o un daño o una operación indebida en este. Pero también tenemos módulos industriales que con estos es que hacemos la medición de temperatura superficial de del panel. Entonces yo puedo conectar una red de sensores, puedo tener una medición incluso por cada uno de los paneles o lo que puedo hacer es en cada una de las células hago, por ejemplo, cada 2 o cada 3 hago medición de la temperatura. Y lo mismo, yo puedo luego mirar en el histórico cómo fue la temperatura de cada uno de ellos y si se generaron alertas a partir de esa operación. ¿Esto qué me va a permitir a mí? Tener un mejor seguimiento, tener un mejor argumento con el cual decirle al cliente, vea que el sistema está operando y si no está operando, ¿por qué no lo está haciendo correctamente? Algo muy importante en este módulo es que con él se conecta simplemente un transmisor, por ejemplo, como este circular que se ve acá azul, y yo puedo conectarle puedo conectarle muchos de estos transmisores a un hub de comunicación, que es lo que lo haces a través de Modbus, el protocolo de comunicación Modbus, lo que hace es que hace la lectura de todos los sensores y me lo sube a la plataforma. Entonces yo puedo ver el histórico de temperatura por cada uno de los módulos y generar alertas también individuales. Si tal módulo se me salió de un rango de temperatura establecido en la plataforma, mándeme una alerta a tales correos electrónicos
Y si eso sigue siendo repetitivo y todavía no se supera el problema, que me siga recordando esa falla en la operación. Entonces, fíjense que acá entramos a algo que no es solo monitoreo, sino también empiezan a haber unas acciones específicas que yo puedo tomar. Por ejemplo, desconectar remotamente los paneles solares en unos horarios específicos. Ah, bueno, yo quiero que a las 3 de la tarde dejen de operar, o que si estoy en un proyecto bajo el cual el cliente me está pagando por la producción de energía, yo puedo hacer una desconexión si no se genera ese pago y lo hago remotamente. No tengo que ir hasta el lugar que muchas veces está demasiado remoto, están lugares difíciles de acceder y que nos va a aumentar a nosotros los costos ya en la parte operativa del proyecto. Entonces en la plataforma hay un módulo de control con el cual yo puedo apagar o encender en horarios específicos, ya sea programado o ya sea de forma manual, también desde la plataforma, unos apagados o encendidos de los módulos. Entonces vean acá, este es un abrebocas de la plataforma. Yo tengo, por ejemplo, acá puedo tener habitaciones, y en el caso de un hotel, puedo tener, puedo tener, por ejemplo, habitación 301, 302, pero si ustedes quieren acá tener un cliente por cada una de las pestañas, entonces le voy a poder decir, venga, cliente número 1, cliente número 2, cliente número 3, y desde el mismo dashboard yo voy a poder monitorear, primero, cómo se está generando la energía. Segundo, si quiero hacer un control o no de la infraestructura que él tiene. Tercero, ver cómo ha sido la estadística que se ha generado y hacerle un mejor seguimiento. Y de acá voy a poder tener alertas de temperatura o de humedad por cada uno de los clientes que tengo conectados, personalizadas. Entonces eso es muy, muy importante. Y finalmente, quiero también, este sistema es posible usarlo en sistemas de aires solares. No sé si ustedes ya conocen, pues, que cada vez es más fuerte en el mercado sistemas de aire acondicionado uno a uno, normalmente son sistemas split, en el cual la energía que ese aire consume, pues en su mayoría durante el día, es generada por paneles solares. Entonces, nosotros con este tipo de sistemas podemos optimizar, por ejemplo, el tiempo de uso de la batería. Ustedes saben que un sistema de aire acondicionado, a medida que yo le exija más, pues más energía va a tener que consumir. ¿Y cómo le exijo yo más un aire acondicionado? Pues mientras más baja sea la temperatura que yo le pida, más tiempo va a tener que trabajar el sistema compresor, que es el que produce el frío. Entonces, con este sistema nosotros lo que podemos hacer es controlar remotamente los aires acondicionados a control remoto, que sean solares o también los convencionales, simplemente cualquier sistema que sea a control remoto. Entonces, acá se puede hacer una optimización, no solamente de la parte solar. Imagínense, por ejemplo, un edificio o un hotel donde haya clientes consumiendo con una matriz de consumo que en su mayoría o el gran peso está en el aire acondicionado, pues mientras más yo disminuya este consumo de ese aire acondicionado, mucho más peso va a tener la generación solar en el consumo total que tiene el cliente, ya sea porque venga desde la red o desde la parte solar. Entonces, con este sistema hemos tenido mucho éxito, hemos logrado ahorros entre un 20 y un 25% del total de la factura de nuestros clientes con estrategias muy simples. Por ejemplo, aumenta la temperatura dependiendo de cuál set point definió el usuario inicialmente. Entonces, si el cliente puso 18 grados, yo en el tiempo aumento a 19, le aumento a 20, le aumento a 21, sin cambiar su zona de confort, pero buscando ahorrar energía. Entonces, yo puedo también saber de forma remota en qué estado se encuentra cada uno de estos aires, si están encendidos, si están apagados y si están encendidos, a qué temperatura se encuentran. Y otra cosa muy importante es que puedo generar rutinas de encendido y de apagado programadas para que las ejecute en los momentos que yo quiero. Y no solo eso, yo puedo llevar estadísticas que
ahora en estas épocas de la información, pues la data es lo más importante que yo puedo generar. Entonces, no solamente puedo controlar, sino que remotamente también voy a obtener información tanto del aire acondicionado como del consumo de energía, como del control o no de la planta que yo tenga. Entonces acá puedo ver esas diferentes estadísticas, horas de uso del aire acondicionado por cada día, cuál fue esa curva de consumo, cómo se comportó la temperatura en el tiempo que el cliente estuvo operándolo. Bueno, esto hasta ahora es nuestra charla. Como acordamos, quedamos con 10 minutos para responder a preguntas. Igualmente acá están todos nuestros datos de contacto, nuestras redes también están. O si quieren un contacto directo, algunos de ustedes los contacté ahorita a través de WhatsApp, por ahí podemos hacer una asesoría mucho más personalizada y detallada de las dudas que ustedes tengan. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, voy a ver algunas de las preguntas que se generaron. Voy a estar respondiendo pues a ellas. Entonces, bueno, inicialmente nos pregunta, y es el tema de, tengo una pequeña inquietud cuando realizo los trámites de certificación, ¿se hace en relación a la demanda o a la potencia pico? Hay una siguiente pregunta que es, ¿por qué la conexión en paralelo en los paneles así te aumenta la corriente? Ya es un poco más pues de corrección o de mejora a lo que David nos proponía. La siguiente pregunta es, en relación a la CREC viene la regulación de transferencia de datos en la encriptación de datos. La herramienta que ustedes utilizan se puede gestionar ante el operador de red o es el monitoreo para control de desarrollo del proyecto y el usuario. Sí, ahí te hago la respuesta que esa depende de mí pues en este momento. Nosotros hacemos una gestión, digamos que interna del proyecto. Entonces, con estos equipos de medida, tú puedes, previo a la estructuración del proyecto, saber cuál es la demanda pico del cliente en un horario específico y con base en eso hacer un buen dimensionamiento. Pero ya en el momento de la operación, lo que tú puedes hacer es monitorear que la generación sí sea correcta. Entonces, le puedes dar acceso tanto al cliente como a ustedes, que son los que administran el proyecto. Estamos en esa búsqueda de que el sistema también pueda estar en la parte de facturación de la energía. En este momento no estamos todavía en esa etapa, pero hacia allá estamos apuntando nuestro sistema. Siguiente pregunta es, ¿qué rangos de corriente puedo monitorear en el equipo GELO-S? ¿También puedo monitorear los voltajes con el GELO? No. En el caso del Gelo solamente monitoreamos corriente y lo que hacemos es a la plataforma le ingresamos un voltaje que se mide en el momento que se hace la instalación. Entonces él a partir de esos valores ingresados y de la corriente medida nos calcula la potencia y la energía. Y lo otro es qué rangos de corriente puedo monitorear. Entonces tenemos dos versiones. Hay uno de 30 amperios por cada fase y hay otra versión que son 100 amperios por cada fase. Ya en el momento en el que se hace la adquisición del equipo, yo puedo indicar cuál de las dos es la que voy a monitorear. Hay una siguiente pregunta y es que si puedo monitorear en AC y en DC. En ese momento el monitoreo se hace completamente en AC, es decir, se hace después del inversor, microinversor, y en DC estamos en la búsqueda de un equipo para integrar. Si se dieron cuenta, cuando les mostré el equipo que nos muestra variables mucho más detalladas, nosotros lo que hacemos es una integración de los equipos con un hub que ese es nuestro, el hub es nuestro, se conecta por medio de Wi-Fi y lee el equipo, se lee el equipo y transmite la información por medio de Wi-Fi. Pero entonces en este momento las medidas que hacemos es en AC. Ya en DC próximamente les estaremos contando un poco más. ¿Se puede controlar la sensibilidad de ese sensor de presencia?
el sensor ya viene calibrado con una sensibilidad de fábrica. Lo que se puede hacer, dependiendo del requerimiento de cada cliente, es determinar cuánto tiempo lo sensa. Es decir, si tú quieres apagar el aire acondicionado después de 20 minutos, pues nos dan la indicación a nosotros, nosotros programamos el equipo para que sea así, o si se quiere a la media hora o a la hora, pues eso va con una programación hecha por nosotros. Bueno, Henry bueno, nos pregunta que qué precisión tienen estos equipos. Depende de cada uno de ellos. Los equipos que te hacen la medida de voltaje y de corriente, pues claramente son mucho más precisos. Manejamos equipos clase 1, clase punto 5, hasta la clase punto 2 también se puede manejar. Eh, Depende de cada uno de ellos. Entonces ahí habría pues que entrar en detalle en cada una de las líneas. Pero por ejemplo, el GLOS nos permite medir corrientes a partir de puros 0.6 amperios, desde ahí en adelante pues hasta los 100. Entonces cada uno tiene una especificación. Si deseo medir la generación de un panel, ¿es necesario conectar alguna carga que me genere consumo o puedo con su equipo conectarlo directo al panel y medir estas variables? Bueno, el ideal es que que este, que este, que este, esta pregunta se responde a partir de cómo generan los paneles. Entonces, los paneles te generan una energía, yo le conecto a él pues una microinversora en el caso de que no sea directa, por ejemplo, y es después del microinversor que yo hago la medida. Es decir, que normalmente lo que tú haces es conectar el equipo a la salida del microinversor y si ya tienes diferentes cargas que generan un consumo, pues en cada una de las cargas lo puedes hacer. Ya si tú le conectas la carga directamente a los paneles, entonces puedes conectarlo en intermedio de los dos paneles acá, carga en este lado y yo lo que voy a poder hacer es un monitoreo del consumo que se está teniendo directamente en la carga. Otra pregunta que me hacen es, si diseño un sistema adecuadamente para autoconsumo, igual debo registrar el proyecto como exige la CREC. Está muy buena la pregunta. Básicamente, normalmente esto se registra es cuando se va a hacer una entrega de energía a la red y se hace sobre todo es por la capacidad que tenga el circuito al cual al cual se está conectando. No deberías de hacer una entrega de energía a la red sin una autorización previa del ente regulador. Entonces, sí, lo deberías de hacer es cuando entregues un excedente a a la red. Y una última pregunta que me hacen es, ¿qué aporte adicional tiene su producto con respecto a los sistemas de monitoreo de los fabricantes de los microinversores? Aportes hay diferentes. El primero es que nosotros tenemos un sistema de gestión completo. No solamente nos quedamos en monitorear el consumo, sino que también vamos a otras variables como temperatura, humedad y podemos hacer control de forma remota. Entonces acá te estamos ofreciendo un paquete a través del cual puedes hacer una gestión de la energía. Lo segundo es que este equipo, por ejemplo, creo que esta pregunta va muy enfocada al tema de monitoreo de consumo. El equipo el GLOS tiene un costo muy bueno, está alrededor de de los $190. Entonces, y es un equipo que tiene una súper fácil instalación. Simplemente yo puedo estar llevando este equipo de cliente en cliente si voy a dimensionar los proyectos o lo puedo dejar conectado simplemente monitoreándome el consumo o generación permanente de los equipos. Entonces, básicamente la pregunta se responde es un paquete que te entrega todo un sistema de gestión.
no solamente nos quedamos en medir consumo de energía, sino que vamos más allá. Hay una pregunta adicional que va a aprovechar que tenemos un minuto más y es, para el control de aires acondicionados, ¿qué requisito debe tener el aire o solo con algunas marcas específicas compatibles con Elo? Elo es la marca. No debe de ser una marca específica. Este sistema tiene la gran ventaja y es que yo puedo hacer una configuración del equipo que quiero controlar. Algo importante es que son equipos a control remoto. Es decir, puedo tener un sistema tipo split, multi-split, cassette, piso techo, algunos fan coil que tienen, eh, que tienen control remoto para controlarlos, pues también lo podría realizar. Lo importante es que, lo importante es que eh, lo importante es saber cuál es la marca del equipo, que sea control remoto y ya nosotros tenemos una base de datos de equipos que podemos controlar. Si el equipo todavía no está en nuestra base de datos, lo que hacemos es agregar el control remoto a la base de datos y desde ahí en adelante ya lo vamos a poder controlar. Pero la respuesta y la conclusión es, funciona para cualquier aire acondicionado que sea a control remoto, sea nuevo, sea viejo. Lo importante es que tenga un control remoto con el cual yo lo pueda controlar. Hay uno que no hablé acá porque no aplica tanto para sistemas solares y es un termostato, el cual nosotros, para sistemas tipo fan coil, el cual nosotros ponemos en la infraestructura o en la habitación o en la oficina que tenga el cliente y desde ahí lo vamos a poder conectar a la red y gestionar de forma remota con todo este paquete que les digo. Entonces puedo tener control de aires a control remoto, control de aires centrales con este termostato, pero también puedo tener un monitoreo completo del edificio con todo el portafolio que les acabo de contar. Bueno, ya para cumplir con lo pactado, las preguntas que me quedan pendientes les estaremos dando una respuesta oportuna a sus correos electrónicos. Quiero agradecerles por su asistencia. Les estaremos enviando las memorias a su correo electrónico y que estemos en contacto permanente. Eso es una invitación que les quiero hacer y es que no cortemos acá en el webinar, sino que háganme saber de qué proyectos tienen y cómo nosotros podemos ayudarles para que lleven sus proyectos a feliz término. De parte de Intelmotics, muchas gracias. Esperamos estar escuchando de ustedes muy pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias.